Hebreos, siempre el libro de Hebreos, y gracias a Dios por ese libro, ha hablado mucho en mi vida en estos 2 meses casi que tenemos que estar hablando de este libro de Hebreos que tiene una gran riqueza. Habla sobre la fe. Hebreos 12, capítulo 12 y 13, vamos a leer. Cuando tenga, me da una mente. Dice que es interesante el título, dice, ¿cuál es el título que dice en su versión Reina Valera? Yo tengo arriba del 12:12, los que rechazan la gracia de Dios. Así dice el tema, es un tema que tiene ahí, los que rechazan la gracia de Dios. O sea, que hemos venido hablando del sufrimiento y hemos establecido que el sufrimiento, como hijos de Dios, nosotros tenemos que someternos a la disciplina de Dios, porque somos hijos, y que la educación al estilo de Dios no es la misma educación que en el ministerio, valga la redundancia de educación. Y hablamos cuáles eran las materias del Señor, las mencionamos, que las materias del Señor no son física, química, matemática, sino que las materias de Dios son la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, que son las materias que Dios está interesado en que sean desarrolladas dentro de tu vida. Y eso es lo que hablaba el capítulo 12 de los versículos del 5 al 11, lo que estamos hablando, enfatizando que el sufrimiento es parte del cristiano, es parte de tu vida. Que el sufrimiento es necesario porque no hay otra forma de que nosotros podamos tener un cambio. Como esa alabanza cantábamos, decía, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, renueva. Si no hay, mis queridos hermanos y amigos, en la escuela de Dios y cursando las materias de Dios, va a ser bien difícil que nosotros tengamos un cambio interior. Entonces el apóstol Pablo eso les estaba diciendo a los hebreos. El sufrimiento es parte de, no lo tomen como algo extraño. El sufrimiento es normal, pero también no podemos dejar a un lado que cuando alguien está sufriendo, existe un efecto en tu estado de ánimo que no es de alegría, sino que puede ser que como efecto del sufrimiento te sientas con los ánimos abajo, te sientas con ese dolor y el dolor te está produciendo ganas de no salir a la calle. El dolor se te está volviendo una depresión. El sufrimiento te está volviendo una carga. Y es lo que le sucedió a los hebreos. Después de todo el casi, después de dar unos mensajes, después de tener unos capítulos de esperanza, de fortaleza, después de haberles explicado al apóstol Pablo que el sufrimiento, si lo tomas bien, puede ser el beneficio tuyo, pero algunos rechazaron. Como dice, y hay consecuencias terribles de desechar o rechazar la educación al estilo de Dios. En otras palabras, el buen salvadoreño es cuando tú tiras la toalla. Por eso el tema de este mensaje es la vitalidad espiritual. Vitalidad es como alguien que está decaído, se toma esas medicinas que hay para el cerebro que te ayudan, porque todo viene de ti. Y entonces estás con ese espíritu. O sea, esos ánimos abajo, ese decaimiento de ánimo, hay que levantar. Porque el sufrimiento y la prueba, de verdad, no podemos dejar de ser humanos. Te desgasta. También te desgasta. No me estoy contradiciendo el mensaje anterior, pero es una realidad. La realidad del ser humano y que ha pasado. Muchas veces has querido divorciarte y quizás no hiciste. Muchas veces algunos de ustedes salieron corriendo para Estados Unidos y se volvieron. Eso es lo que me pasó a mí. En la época de los 90 yo me fui corriendo para Estados Unidos entre el sufrimiento que estaba pasando. Obviamente no conocía al Señor. Pero fueron unos hebreos
de tirar la toalla. Y el tirar la toalla significa restarte las bendiciones y los beneficios que Dios te ofrece. Tirar la toalla, y si tú lees en tu casa, por favor, habla de Esaú, después del versículo 14 en adelante, habla de Esaú. Ahí lo menciona. Ahí lo menciona. Y dice, leyendo comentaristas y pidiéndole a Dios que qué tiene que ver Esaú, metido en esos versículos, el Señor ministraba mi corazón y me decía que algunos tiraron la toalla como Esaú y se restaron bendiciones espirituales. Y allí dice más adelante, ven por favor, Hebreos 12:12, dice que Esaú, ¿sabe qué hizo Esaú? Cuando Esaú se dio cuenta, después de que negligentemente se dio los derechos que tenía de primogénito, negligentemente por un plato de comida, por no tomar en serio las bendiciones de Dios, por no tomar en serio el trato de Dios y caer en la desesperación, el resultado no gratos en favor tuyo. Cuando tienes la toalla de una enfermedad, ¿qué sucede? Las probabilidades de que te mueras por esa enfermedad son mayores. A que tomes la enfermedad como un medio de crecimiento para ti y para los demás. ¿Sí me explico? Entonces dice, Esaú despreció. Y hubieron muchos que tiraron. Hubieron muchos que tiraron. Es bien válido sentirse, yo lo dije el domingo pasado, es bien válido sentirse triste momentáneamente, porque la prueba al principio no es sinónimo de alegría ni de gozo, sino que de dolor, de tristeza. Pero en el versículo 11 a este versículo 12, en ese lapso, en ese espacio que en tu Biblia aparece, suceden muchas cosas. Tú tienes claro todo lo que el Señor te hablaba en esta semana anterior. Pero como dije al principio, la decisión al final la toma cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes sabe qué va a hacer con lo que está pasando ahorita. Cada uno de ustedes sabe qué va a hacer con el problema familiar. Cada uno de ustedes sabe qué va a hacer con la enfermedad que tiene. Cada uno de ustedes sabe qué va a hacer con el negocio quizás quebrado que tiene. Cada uno de ustedes sabe qué decisión va a tomar. Entonces el efecto del sufrimiento es decaimiento. Yo lo dije el domingo pasado, yo no te estoy pidiendo que te pongas alegre, que se aleje de tener cáncer, porque te acabas de divorciar. Eso no es lógico, no es humano y no es ni cristiano. El efecto que tú puedes sentir, entonces el sufrimiento lo que te da es un decaimiento. No puedo sacar esa mano del sufrimiento de la vida. No puedo. Tu relación en el matrimonio sigue sufriendo, pero hay que tomar decisiones. Desgraciadamente, algunos hebreos tomaron la decisión de rechazar la gracia de Dios, de rechazar el Evangelio, y se pone como ejemplo entre ellos a Esaú. Esaú fue el hermano de Jacob, el hijo mayor de Isaac, quien perdió las bendiciones de primogénito por un plato de frijoles, literalmente por no tomar en serio la palabra de Dios, por no tomar en serio los consejos, por no tomar en serio los consejos del padre y del pastor. Pero la decisión al final la tomó él como la decisión que tomas. Entonces, en esos momentos de decaimiento, en esos momentos cuando recibes la noticia de que tienes un cáncer, cuando recibes la noticia de que un hijo tuyo quizás ha sido condenado a no sé cuántos años, cuando recibes la noticia que en tu casa la tenés que entregar para dar la nación en pago,
para un impacto, en esos momentos tu cuerpo se debilita. No es así. Tu espíritu y tu corazón se quebrantan internamente. Y las lágrimas que salen y brotan de tus ojos no son lágrimas de gozo, ni lágrimas de alegría, sino que son lágrimas de dolor y de sufrimiento y de frustración. Entonces, físicamente, ojo, literalmente, físicamente, tus manos, tu cuerpo tiemblan. Y la firmeza que tú logras tener al oír las noticias que has fijado, hay gente que se tambalea, hay gente que se desmaya por la impresión de la noticia. O hay gente que sencillamente se empieza a marear y se sienta físicamente. Hay un decaimiento. Aquí. Pero tenemos que ser y estar pasando por lo cual aquí, cuando te sientas así como te sientes, frustrado, adolorido, derrotado, destruido, cuando te sientas con miedo, con temor, que no obstante recibir esos mensajes que Dios te está dando, esa ministración del Espíritu Santo, cuando lo buscas a Él en el oración o buscas un buen consejo, no obstante todo lo que sucede, y caes y te afliges y lloras y gimes por temor, o te quedas paralizado porque el miedo paraliza, ¿no es cierto? Muchas veces el miedo te paraliza y no hay que hacer, te confundís todo, tomás las decisiones menos idóneas en los momentos. Entonces lo que dice Hebreos, el apóstol Pablo, cuando estén así, por lo cual levantad las manos caídas. Las manos caídas. ¿A qué se puede referir las manos caídas? Por lo que te he explicado. A decaimiento, a pesar, a tristeza, a dolor. Pero no te está diciendo que te quedes así, te está diciendo levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, cuando te quedas petrificado por el dolor, por la angustia, por la intriga, ¿qué va a pasar con mi problema? ¿Qué va a pasar con mi situación legal? ¿Qué va a pasar con la situación económica que estoy viviendo? ¿Qué va a pasar con esta extorsión del cual estoy siendo sujeto? ¿Qué va a pasar con este diagnóstico que me ha dado el médico? ¿Qué va a pasar con este cáncer? Te quedas paralizado. Viene el consejo del apóstol Pablo que te está diciendo ahorita. Y te está diciendo lo mismo que le dijo a los hebreos, te lo está diciendo a ti. Te está diciendo cuando te encuentres en esa situación, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dale el 13. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los ojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto es una cita bíblica, ¿sabe de qué porción del libro de Isaías? Isaías es el libro del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús y los profetas, Pablo, el apóstol Pablo y los demás profetas lo utilizan mucho por la forma, por la escatología, por las promesas, porque habla mucho del Mesías, habla mucho de la esperanza. Entonces el apóstol Pablo agarra esa parte de Isaías 35:3. Por favor, ven, si lo busca usted, Isaías 35:3. De una vez si está entendiendo. Y si está siendo ministrado, por favor, le voy a pedir que le dé un aplauso fuerte al Señor. Porque Él le tiene buenas noticias esta mañana. Son buenas noticias de las que les estoy dando. Porque Isaías 35:3 dice: fortalecer las manos, ¿qué dice? Cansadas.
Y dice, y afirmar las rodillas endebles. ¿Qué significa? ¿Saben cuál es el contexto de esto? Los 70 años que el pueblo de Israel había permanecido bajo el cautiverio del Persa. Los babilonios persas después. Entonces Isaías, el Señor le había dicho, ya es tiempo que vuelvan a casa. Y si usted viene de una derrota de 70 años, de estar como que estuviera en Malonas, un montón de tiempo en cárcel de mujeres, usted no sale fortalecido, usted no sale contento físicamente. Es diferente, usted se desgasta cuando está en pecado, usted se desgasta cuando está enfermo, usted se desgasta por el miedo, usted se desgasta por el sufrimiento. Entonces el Señor le estaba diciendo a Isaías, mi pueblo ha pasado 70 años, pero ahorita va de regreso a casa, como tiene días de trabajo, y usted tiene días largos de trabajo, que lo único que quiere es llegar a su casa y llegar donde su refugio. No es cierto. Su casa no tiene paz. Eso se le está diciendo, y por eso le está diciendo el Señor, y le está diciendo al pueblo a través de este profeta, que sigue de que no importa el caimiento, pero que levanten sus manos, pero que las rodillas temblorosas las afirmen, porque van de nuevo a Jerusalén, van de nuevo a su casa, al lugar del pan, al lugar donde abunda la presencia de Dios. ¿Para qué es? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Pelearte, levantarte a ese estado de ánimo de Cristo. Eso es lo primero que el Señor está diciendo esta mañana a través de este mensaje, a través de esta palabra. Cuando estés sufriendo, si es cierto, está bien de llorar, está bien, pero lo primero que tú tienes que hacer es que debes levantarte. No te vayas a quedar sin las bendiciones de Dios que vienen posterior al sufrimiento o a la sanidad de que tú tienes después de haber pasado un proceso de cáncer. Yo nunca lo he vivido y espero Dios no vivirlo nunca. Pero como esto no se sabe, eso no Dios sabe. Pero sé que algunos de ustedes que están aquí y pasaron el proceso del cáncer, pero lo vi levantado, las rodillas paralizadas en el momento y las rodillas endebles, pero afirmadas cuando tomaron la decisión y decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, a veces tu voluntad, mi hermano, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé por qué estás paralizado, yo no sé en realidad por qué quieres tirar la toalla, cuál es tu motivo. Porque si te puedo decir que es la promesa de Dios, que tenés que tomar la decisión de levantarte. Que no importa lo que venga, tenés que levantarte, tenés que seguir adelante, no tenés que tirar la toalla, no se vale tirar la toalla, no se vale tirar la toalla, porque entonces la promesa de Dios que tu postrer estado va a ser mejor que el primero, va a ser al revés, tu postrer estado va a ser peor que el que tenés ahorita, porque si tú tomas la decisión, como dice el apóstol Pablo, Isaías, levantarse. Duele, por supuesto, pero tenés que insistir. Como los que van al gimnasio el primer día, le duele el siguiente día, le duele más, al tercer día le duele más todavía, pero hay una formación de músculo, tu cuerpo va agarrando fuerza, hasta que al final tenés la figura que anhelás. El dolor ha desaparecido y que han ejercitado con las pesas sin la pesa. Entonces aquí, mi querido hermano, conmigo, espiritualmente hablando, hay mucha gente alrededor de tu decisión. Por eso
que lo primero es, señores, levantarse. Usted tiene Dios poder. Usted tiene Dios que lo puede todo. Usted tiene un Dios que es el dueño de oro de la plata. Usted tiene un Dios que llevó la enfermedad a la cruz del Calvario y que por su llaga usted ha sido sanado. Usted tiene un Dios que es angustia, que es intranquilidad, dice que su paz es la que llevó a la cruz del Calvario. Y esa es la esperanza. Yo te estoy diciendo, ponete contento de lo que está llorando. Te estoy diciendo que, como Esaú, muchos hebreos tiraron la toalla, se volvieron al judaísmo, se dieron a la presión de los amigos, de los compañeros de trabajo, a la pena. No tomaron los testimonios buenos, sino que tomaron los testimonios de derrota. ¿Dónde afirmar tu poder? Doblándola en la presencia de Dios. Allí va a afirmar tu poder. Mi hermano, no hay otra forma. Usted tiene que ir al proceso que Dios te tiene. Si un abogado que ha llegado por el juez ha decretado un mandamiento del Padre, tú tenés que seguir el proceso, pero confiando en Dios. Si tú tienes una enfermedad de cáncer, creo que es lo más terrible que puede haber ahorita. Tú te sometes al proceso de química, al proceso de no sé la otra cosa se llama, de radio, pero confiando en Dios. No importa, o sea, no lo he vivido, no lo quiero vivir. Pero he visto gente que se ha levantado. Yo vi a un joven, mire, que tuvo que elegir, y él se levantó también, tuvo cáncer. Estuve en 1 o 2 terapias de quimio en el hospital. Ese muchacho sabía que tenía cáncer. Pero ese muchacho, a la hora que le estaban dando la quimio, yo le pregunté, ¿quién es el enfermo? ¿Quién está? Con un espíritu, con un gozo, con una paz. Que veas, o sea, yo lo conozco, ustedes lo conocen, y ella se acaba de casarse como un par de meses. Hasta ahí lo empezaron a tener, porque su casa creo que era distinto, ¿no? Creo que por ahí era. Yo no respetó, pero en el momento que sus rodillas se paralizaron, yo pude compartir el dolor con su papá. Con él sí lo pude compartir. Yo sabía que estaba sufriendo, pero él ahora estaba. No sé, pero yo le decía, parece un enfermo. Me encontré una fiscal un día de esto, una semana pasada, que estuvo con nosotros, que en la red buscábamos el más central, y el momento que decidimos venirnos, fueron los únicos que se quedaron. Dijeron, sentimos que no, amén. Vino un cáncer, no porque no se haya venido, sino que vino un cáncer porque, a saber, me encontré la semana pasada y me dijo 7 sesiones de terapia, ¿cómo se llama? De química. Y mire, pues, aquí está. Y le dio una sonrisa. Algún efecto de tener, levantarse en el momento de la vida. Algún efecto de tener, amar a Dios en el medio del sufrimiento. Algún efecto de tener, creerle a Dios. Algún efecto de tener, agarrar fuerzas en la debilidad. Algún efecto de tener, decidir levantarse, no obstante tener violencia. Algún efecto ha de tener, ha de haber, siguiendo apostando al Señor, el buen sentido de la palabra. Aquí dice, para pasar, cuando decidís dar el otro paso, cuando estás paralizado, no puede pasar. Puede pasar a seguir con tu negocio que te dan la exposición del Señor. Puede pasar seguir amando a tu mujer o a tu marido cuando las cosas no van bien. Puede pasar seguir confiando en tus hijos aunque vean que la situación no cambia, que el lugar no para adelante, no para atrás. Hermano, algo debe pasar seguir viniendo a esta iglesia
seguir adorando a Dios el domingo, seguir abriendo y dando tu casa, seguir siendo líder, y no importando la situación del sufrimiento o lo que estés paralizado con el problema de Dios. Pero algo puede suceder cuando te levantas, porque si es lo que tenés que levantar, no hay duda. Este no sería que como cabeza de casa tirar a la toalla. Eso me lleva al segundo punto. El segundo punto, que solo son dos. El segundo punto es: recuerda que somos influencia y no. Mira el versículo 13, 20, por favor. 13, pero de Hebreos 12. Hebreos 12, 13. Miren lo que dice Hebreos 12, 13. Déjame el 12, vamos a poner los 12. El 12, 13, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el ojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ojo lo que voy a explicar aquí. Miren, hay muchas personas que su vida espiritual, y no por el sufrimiento, sino que por otras circunstancias, está tambaleando. Una persona coja, una persona que tiene un problema en su pie, ya puede ser porque quizás nació un pie más grande que el otro, o porque se ha golpeado, es como una persona que se ha iniciado, ha tenido un accidente, es alguien que está como no camina bien, o sea, no puede desenvolverse normalmente en su tercer diario, ¿sí? Entonces es una persona con una desventaja. Está aquí, hermano, una persona desventaja, tiene una desventaja. Entonces, esto que te acabo de explicar lo vamos a pasar al área espiritual. O sea, hay gente que no tiene una madurez espiritual como la que tienes tú. Hay gente que está esperando una excusa para poder volver atrás, ¿sí? O sea, que en otras palabras, hay iniciados espirituales. Hay personas que no caminan normalmente o no tienen un desarrollo normal espiritualmente. Hay gente que no ha crecido porque no ha querido crecer o se está fijando en otras cosas que Dios ha puesto, ha cambiado su mirada y no la ha puesto en Jesús, sino que de repente empezó a fijarse en lo que ocurría alrededor. Empezó a fijarse que el color de la iglesia no le gusta, empezó a fijarse que el aire acondicionado es muy fuerte, empezó a fijarse que el sonido es muy fuerte, empezó a fijarse que no le gusta cómo se viste el pastor, empezó a fijarse que no le gusta al pastor esto que está aquí, empezó a fijarse que el pastor está muy gordito, empezó a fijarse de muchas cosas, empezó a quitar la mirada a un lado, y entonces el resultado fue debilidad espiritual. ¿Bien? Entonces, gente que está esperando. Y cuando tú, líder, cuando tú, valor espiritual, te viene un problema, la gente está viendo qué haces. ¿Sí? Entonces, la gente que está esperando que únicamente se le dé un empujoncito para el abismo y caer. Entonces, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo poco no se salga del camino, sino que sea sanado. Es bien importante la decisión que tú tomas, porque hay muchos ojos puestos en ti. ¿En qué haces? Yo no voy a hablar con la gente de trato de estar aquí en la iglesia. Ellos han visto la fe que Dios me ha dado, ellos han visto los problemas que hemos tenido, pero creería yo que no hubieran visto mirar la toalla. Al contrario, cada problema, veamos la fe. Sigamos adelante. Y eso ha repercutido en él. ¿En qué sentido? En fe. Yo soy el líder. Ahora, la gente que tú tienes bajo tu responsabilidad de eso de tu lugar, ya debería de tener varias gente cuidando, varios hijos tuyos cuidando, ministrando, saliendo corriendo cuando tengan una necesidad o un problema para la iglesia. Entonces, en los momentos de dificultad tuyo, ¿qué haces?
Entonces vas a tener que andar en camilla. Quiere ser un cristiano espiritual en camilla. Derrotado. Quizás tenía esperanza de salir adelante, pero con tu testimonio, con tu decisión, con el sufrimiento, por no levantarte, por no afirmar esa rodilla, por no decir, aquí estoy, voy a darle adelante. Fijaros, tu decisión. Y en lugar de sanarlo poco, lo mandaste al cuidado de una medicina y se cubrieron. Cuidado. Cuidado con la decisión que tomas. Qué triste es que tu hijo cree que un ejemplo de su padre quiere cada parte. Dios no quiere que se me olvide eso. Busca Primera de Reyes 2:2. Ven, por favor, Primera de Reyes 2:2. Y dice al final de ese versículo, perdón, estoy diciendo ahorita, es duro. ¿Qué dice al final de ese versículo? Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Oh, David estaba muriendo. Y le estaba dando, tiene que conocer a su hijo, Salomón, que iba a Román. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice, esfuerza, ¿y qué dice? Esa segunda palabra no voy a arruinar ese verso. Pero también, esfuerza, te dice, levántate. Yo sé que te dejó tu marido, pero dale gracias a Dios. Ese desgraciado que dejó. Sí, es cierto. ¿Para qué vas a querer un auditón como ese? Que a la primera sale corriendo con una bicha de 20, 25 años. ¿Para qué querés alguien tan débil? ¿Para qué? Tenés 3 hijos o 4 o 1. Levantate, sé mujer. Dios te va a bendecir. Dios bendice a las mujeres solas, a las mujeres de verdad. Dios las bendice. Levantate, levantate adelante. ¿Ven? Mira lo que dice. En otro versículo que no quiero dejar que lo leamos. 1 Corintios 6:13. Primera Corintios 6:13. ¿Cómo sabéis? 13, ese es 13. 13. Perdón, 16:3. ¿Por qué? Primera Corintios 16:3. Es un video de usted. 16:3. ¿Verdad? Estar firmes en la fe. ¿Qué dice? Cortar para los humildes. Señores, amigas mías, hermanas y hermanos, ser cristianos de verdad. Ser cristiano, seguir a Cristo. Por eso hay más gente que el día de hoy. Por eso, porque no cualquiera quiere dejar el pecado. Porque no cualquiera quiere someterse a las leyes espirituales.
de bendecir a los demás, de ayudar, de servir. ¿Ven? No tienen. Es feo que tu hijo mayor tenga ese patrón de vida. Y vos pones por no poder arreglar las cosas de otra forma. La mentalidad espiritual se va a pasa la mano. Tienes que levantar. ¿Ven? Y dos son influencia. Hay gente que se fija en lo que tú haces. Yo sé que el apóstol Pablo dice: prohibido tomar antes. Si prohibido fumar, no es. Pero usted puede fumar también. ¿Qué efecto yo tendría en usted? ¿Está su primer abrazado con ánimo que no sea su pastor? Entonces la carne no se le dice. Pero yo contigo uno, contigo otro. Y puedo justificarlo de que mi incompatibilidad de carácter ya no la aguantamos. No para este público de siempre. Y se lo digo en un mensaje. Y usted me cree y sigue sin respeto. Pero que es que tanto yo voy a respetar a usted. Usted puede quitar a usted mismo. ¿O no? Cuidado con la decisión que tomas. Es bien importante para tu familia, tu empleado. ¿Qué tipo de propietario tiene? Si no te ha caído la presente que tus empleados, la familia que ellos dependen de ti, de ese negocio, de decisiones que tomaste. Se me come el tiempo. Ya rato. Póngase de pie, vamos a pedirle al Señor que esa fuerza. ¿Quién necesita fuerza? ¿Quién necesita decirle al Señor de verdad que quiero ser diferente? ¿Quién cree que Dios poderoso? Isaías 35:3, en el 6, 4, 5, 6 dice: el poder de Dios es tan grande que los oídos de los sordos oirán, que los mudos van a hablar, que los cojos van a caminar, que van a saltar. Esto dice Isaías. Pero solamente aquellos que se levantan, solo los que salgan adelante y decidan levantarse no obstante, tendrán las rodillas enteras, tendrán las rodillas templadas. Ellos que levanten sus manos, que ayuden al cojo a salir de las sendas derecha y izquierda. See